Jorge, ya llevamos 6 arquetipos y vienen dos bien buenos, el destructor y el creador. Entonces, los que no hayan visto los otros arquetipos, vayan viendo los videos para que puedan entender los siguientes. Lo interesante es que estos arquetipos no se relacionan con nada teórico ni filosófico, sino que se relacionan con el sustrato mismo en nuestra propia vida. Son muy interesantes para la vida cotidiana. Nos están diciendo permanentemente dónde estamos en nuestro sendero evolutivo, cuál es el paso siguiente, qué cosas tenemos que fortalecer, dónde hemos dejado sentimientos retenidos, dónde seguimos añorando el arquetipo del inocente y del paraíso perdido, donde seguimos siendo víctimas, donde no hemos asumido nuestra humildad, nuestra sencillez, que son las lecciones de la orfandad, donde nos hemos negado al aprendizaje tanto del mundo externo como del mundo interno a través del buscador y el amante, donde nos hemos quedado congelados en el guerrero conquistador, creyendo que el poder es la cantidad de territorios que poseemos, donde nos hemos negado a dar lo mejor de nosotros para construir el benefactor, el servidor o el bienhechor, que es el otro arquetipo. Así que tenemos esos arquetipos, el inocente y el huérfano, y el primer gran territorio de la conciencia, que tiene que ver con la seguridad. La gente insegura no ha conquistado esos arquetipos o esas lecciones del inocente y del huérfano. Luego tiene que ver con la identidad. Nosotros tenemos muchos problemas de identidad y esos problemas de identidad nos generan muchos complejos, pero eso tiene que ver con realizar las lecciones del arquetipo del buscador y el amante que regresa. Así que cuando nosotros tenemos seguridad más identidad, estos dos territorios, tenemos ese y, el sí es la autoafirmación. Le decimos sí a la vida, y cuando le decimos sí a la vida, tenemos el poder para lanzarnos a conquistar nuevos territorios de la conciencia. Nace el guerrero, pero es una cosa bien importante. Si el guerrero es inocente, es decir, si no ha dejado el lastre del victimismo detrás, entonces no va a ser simplemente un terrorista, va a ser un noble caballero, un genuino guerrero. Y el guerrero aprende que todo lo conquistado le ha sido dado para darlo a los demás, y entonces surge el bienhechor. Mira que es muy bonito, ya llevamos 6 arquetipos. Esos 6 arquetipos van a fundamentar el paso siguiente dentro de este universo de los arquetipos del inconsciente colectivo, y ese paso, que es bien doloroso, que es bien estricto, que es como una pequeña muerte programada o autoinducida, es el paso del destructor. El destructor es aquel guerrero bienhechor que de pronto descubre que el problema de la vida no es lo que hace falta, lo que falta, sino que el problema de la vida es todo lo que sobra, ¿sí? Es todo el ruido insustancial, son todas las cosas no esenciales. Entonces él vive interiormente como ese fuego transmutador en que literalmente quema todo aquello que no es esencial al ser, y destruye, digamos que destruye lo que no es necesario a su desarrollo. Surge el destructor. El destructor es como un dictador que llega y arrasa con todo y destruye todo. Sí, es implacable, en cierta forma es implacable, pero sabe que si hay un edificio que tiene unas fundaciones malas, hay que destruirlo, ¿sí? Que si hay una cosa que no está bien fundamentada, que si hay un bello penthouse, pero el penthouse, el último piso, no está soportado auténticamente sobre nada, pues el edificio hay que derribarlo. Y llega un momento en que el edificio de las apariencias, de la falsa personalidad, del orgullo, de las armaduras, hay que derretirlo y hay que destruirlo, porque eso es como una coraza de apariencias que encierra y que impide la expresión auténtica del ser. Digamos que esa coraza
es como un bloque de hielo que nos separa de nosotros mismos. Pero ese bloque de hielo no se puede derribar desde el exterior, ¿sí? Porque es muy sólido. Hay que derribarlo desde adentro, encendiendo el fuego interior, el fuego del propio corazón, y así desde adentro y sin riesgo se elimina todo aquello que nos sobra. Yo me digo que es como el pollito que sale de su cascarón. Claro, el cascarón no es el huevo, pero durante un buen tiempo nosotros creemos que el huevo es el huevo y no que incubaba a un ser vivo que tiene alas para volar y que tenía que con su pico blando destruir parte del cascarón para poder escaparse. Pues bien, el destructor descubre que en un momento dado vive en la prisión de su personalidad, ¿sí? En la prisión de su carácter, en esa armadura creada durante tanto tiempo, y sacrifica su personalidad, sacrifica su forma y su apariencia a su esencia. Y en el momento en que él descubre su esencia, una cosa maravillosa, el niño Dios interior, esa quinta esencia, esa chispa del Creador que vive en todos nosotros, esa esencia de universo que vive en todos nosotros, que se empieza a manifestar. Yo digo que este es como el misterio de la crisálida, ¿no? El gusanito cree que es gusano y él jamás se imagina que es una mariposa, pero él tiene que pasar por la muerte de la crisálida, es decir, toda su sustancia literalmente se hace amorfa y se disuelve para que un día aparezca ese milagro del Creador. Es ese milagro del Creador, es que surgimos a nuestra esencia, al alma, y entonces desplegamos nuestras alas y nos separamos de la crisálida, y ahí está el misterio del niño Dios, el misterio de la nueva inocencia, el misterio del Creador que nace en nosotros, que vive en nosotros con el potencial infinito de crear. Ahí realmente nacemos ya no a una identidad externa con nuestro nombre y nuestro apellido, sino a una identidad interna. En ese momento somos auténticos, somos únicos, somos irrepetibles, somos originales, somos como una obra de arte del Creador, somos a imagen y semejanza del Creador. En ese momento accedemos a nuestra genuina humanidad, a nuestro genuino valor, nuestro mayor valor en la vida, que es el valor de crear. El ser humano es un creador, y así entonces tenemos como del guerrero y el bienhechor vamos naciendo a ese fuego del destructor que elimina todas las corazas y las armaduras y toda la caparazón externa para que se revele el embrión interior y podamos nacer a nuestra esencia y desplegar nuestras alas y ser al fin aquello que somos, creadores. Dios mío. Jorge, uno puede, es decir, lo que te entendí ahorita al principio es que todos los arquetipos no es que hacen una secuencia, o sea, digamos que dentro de sí es como una secuencia, pero digamos hay personas que pueden desarrollar un arquetipo sin haber como terminado de solucionar el otro, es decir, alguien puede estar en el destructor pero sin haber de pronto solucionado el inocente. Claro, y es peligroso. Peligroso, el punto de partida es la inocencia. Realmente es regresar a la inocencia, a la pureza, a la sencillez, a la humildad, a la transparencia, a la coherencia, al perdón, a la presencia. Ese es un punto de partida, porque un guerrero inocente es una bendición y porque un destructor inocente es una bendición, sino el poder del destructor es muy, muy peligroso, porque el destructor se puede volver un dictador espantoso para todo el mundo, ¿sí? Claro. Así, o el guerrero, ¿sí? o aún un bienhechor que no es inocente, termina generando dependencia, es decir, que él no está ahí para dar, sino para que lo sigan, y obviamente es como una droga.
así que cae en el paternalismo. Todos estos arquetipos están combinados los unos con los otros, generando un holograma perfecto, es decir, los unos están dentro de los otros y en la medida en que más desarrollemos los arquetipos, todos los arquetipos vamos enriqueciendo el potencial de cada uno de ellos. Imagínate que volvamos a la inocencia después de haber pasado por el guerrero, por el destructor y por el creador. Un creador lleno de inocencia es una maravilla, porque puede ser el adalid de una nueva civilización, de una nueva cultura. Jorge, ahorita mencionaste que la lección de los cuatro primeros arquetipos era el sí, como esa autoafirmación. Luego vienen los otros cuatro. ¿Cuál es la lección de ese séptimo y octavo, que son el destructor y el creador? ¿Cuál es esa lección de ellos? Eso es el sexto y el séptimo. Exacto, el sexto y el séptimo. ¿Cuál es esa lección de ellos? Y del séptimo y el octavo. Tenemos un primer nivel, ese primer nivel de los arquetipos se llama seguridad más identidad. ¿Sí? Sí. La seguridad está hecha de prudencia y de confianza, después podemos hablar de eso, ¿no? Pero la manera de vencer el miedo, para que el miedo no nos congele y aprendamos la lección, es experimentar la seguridad. Pero la seguridad es una bella alquimia de confianza y de prudencia. Esa es la lección de los dos primeros arquetipos. La prudencia, que la desarrolla el inocente aprende que aún el paraíso tiene límites, ¿sí? Y el huérfano aprende a confiar en sí mismo, ya no en papá o en mamá, sino en sí mismo, porque se afianza en el paraíso interior de su propio corazón. O sea que hay lecciones muy bonitas. Luego el otro busca y se encuentra, es decir, él sale a buscar el universo, pero termina encontrándose a sí mismo, está construyendo una identidad. Así que tenemos identidad, seguridad más identidad, es la primera lección de los cuatro grandes arquetipos. Eso es un primer nivel de autoafirmación, es nuestro punto de partida, pero cuando nos autoafirmamos tenemos poder para comernos el mundo, es decir, para conquistar el mundo. Entonces respondemos a ese poder. Es el poder de conquistar y el poder de dar. Cuando esos dos poderes se integran, a eso lo llamamos responsabilidad. Es la capacidad de corresponder al mundo, de conquistar lo mejor de ti mismo para obsequiarlo multiplicado al mundo. Y ahí tenemos entonces el aprendizaje maravilloso como seres humanos, que es el aprendizaje de la responsabilidad, porque nosotros creemos que somos libres, realmente no somos nunca libres mientras no seamos responsables. Si una persona que no es responsable va a ser esclava de sí misma, no va a poder conquistar el potencial interior de conquistar para dar. Y ya luego viene esto que es bien bonito. Bueno, ya el guerrero y el bienhechor y todo esto se desligan de todos los motivos externos, de todas las armaduras. Aprenden una lección y esa lección es la de la desnudez. Y la desnudez es derretir todo aquello que no somos, encender un fuego interior transmutador para liberar nuestras alas, y así, destruyendo lo que no somos, vamos a revelar el Creador, el ser que vive en nosotros, una parte de Dios, del Creador que vive en nosotros, y vamos a nacer al Creador. Y cuando nacemos al Creador estamos en el mundo único y original y auténtico de la creatividad, ¿sí? Allí estamos aprendiendo una lección maravillosa que es la autenticidad. Porque un creador no es el que hace copias de cuadros, el que repite obras de arte. Sí, claro, si yo veo una Mona Lisa, la original vale millones de dólares, pero hay miles y miles de copias que no valen prácticamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que la una es original. Entonces tú aprendes que no eres copia de nadie, ¿sí? Que tú no vienes a ser como el uno, como el otro, que no vienes a compararte, se acaban los complejos tontos de superioridad o de inferioridad, y entonces empiezas a ser auténtico. Tu vida es una obra de arte,
tú te conviertes en un creador, y por eso tenemos esas dos lecciones, responsabilidad más autenticidad. Así que un primer nivel, seguridad e identidad. Descendemos y tenemos un segundo nivel, responsabilidad más autenticidad. Ya estamos preparados para asumir nuestro verdadero poder, el del gobernante que vive en nosotros, el del gobierno de la vida. Ahora sí, el tercer nivel. Nos vemos en el próximo video.